poder retroalimentar varias de las preguntas que están ahí. Y antes que nada, de manera general, quiero felicitarlos. La mayoría tuvo resultados muy buenos en el examen, así que bueno, pues felicidades. Y también ahí en sus trabajos, por ahí les van a llegar dos, evaluaciones. La primera es en relación a sus trabajos, ahí en la plataforma, en Moodle, les van a llegar los comentarios y el puntaje, ¿sí? Sobre el trabajo que ustedes realizaron relativo a la segunda unidad. Y por otro lado, ahí mismo en la plataforma les va a llegar también los puntajes de los avances de los trabajos. Aquí recordemos que estamos trabajando 30 puntos son de los avances que ustedes me hicieron favor de enviar y esos pues prácticamente todo el mundo los tenemos, salvo que alguien no haya enviado pues su proyecto de manera previa, pero pues creo todos lo hicieron. Y, y los otros 30 son del trabajo, el que ya hicieron de manera final para este periodo y que, bueno, la retroalimentación les va a llegar también ahí vía plataforma. Ahorita quiero comentar algunas cosas de manera general y también para ya poder empezar a ver el curso que vamos a tener para la tercera unidad. ¿Por qué? Porque pues ya estamos prácticamente a 5 o 6 semanas de concluir nuestro curso. Entonces, pues sí es importante que empecemos a trabajar sobre la aplicación de los instrumentos que ustedes tienen y también sobre la generación de resultados, ¿sí? Entonces sí es importante que podamos hacer eso y también sobre la presentación de los proyectos. Ahorita quiero yo comentarles cuáles serían ahí algunos aspectos que me gustaría que pudiéramos trabajar y, y de la presentación que a cada equipo le tocaría realizar sobre su proyecto. Entonces, esos son los puntos por un lado y por el otro, retroalimentar el examen. Entonces, quisiera saber si a este momento, compañeras, compañeros, pues hay alguna duda que ustedes tengan en relación pues al segundo periodo. Y si no es así, pues para continuar con la retroalimentación del examen. No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien hasta ahorita? Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, la calificación de la evaluación continua es la que se vio como un 30 en la Ajá, primera entrega y la suma de la otra calificación de la segunda entrega. así es. Ah, ok. Entonces, Nada, esos serían así es, serían sus 60 puntos, digamos, de evaluación continua, y a eso hay que sumarle lo que usted obtenga del examen, ¿sí? ok, ok. Ya después ahí, pues, les tendría que llegar su boleta y todo este asunto, ¿no? Ok, ¿No? gracias. A usted. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, ¿no? Creo que no. Bueno, entonces, quiero comentarles aquí la parte del examen, les voy a compartir la pantalla. Um, es este. Aquí está. Bueno, miren, este es los resultados generales del examen. Entonces aquí pues son 14 respuestas que ustedes tuvieron, ¿sí? Entonces les decía que pues la mayoría de manera bien, por ahí les tiene que llegar les tuvo que haber llegado un correo con esta información, por favor, para que lo chequen, ¿sí? En ese correo debe de colocarse o debe de aparecer la retroalimentación que el día de hoy vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿sí a todo el mundo le llegó su correo o no? Yo apenas lo voy a revisar, pues. Ok, para que lo chequen, porfa, les tiene que llegar ahí su correo. Algunos, no sé por qué razón, pero a algunos les llega como spam. Entonces revisen en la carpeta de spam o no deseados. Algunos les llega ahí. Y va a aparecer un cuadrito. Y en ese cuadrito ustedes van a ver una opción que dice ver respuestas. Ahí le dan clic y les va a aparecer algo similar a esto, ¿sí? Donde están las preguntas les van a aparecer en verde aquellas que hayan sido contestadas de manera correcta y les van a aparecer pues
subrayadas en color blanco, las que no, con una tachita, y bueno, les va a indicar también cuál es la correcta. Esto, a mí, en lo personal me sirve porque, pues, permite también que se puedan retroalimentar o que tengan ustedes material de trabajo o de estudio, ¿verdad? Para futuras evaluaciones o para futuras consultas, ¿verdad? Entonces ahí debe de estar. ¿Sí les llegó? A mí no me llegó el correo. Eh, el- lo publiqué desde el 14 de, mire, el 14 de junio. 14 de junio. Ajá. Solamente me sale la puntuación. Ah, ok. Ahí debe de salir un cuadrito que diga ver respuestas, abajito de la puntuación. Mm, no me sale nada. ¿No le sale? Ah, ok. Bueno, de cualquier manera, ahorita vamos a revisarlo aquí y verifico ahí la parte que tiene que ver con las opciones para que puedan visualizar las respuestas, ¿va? Bueno, miren, aquí está lo que sería, digamos, cada una de las preguntas y las subsecuentes respuestas. Por favor, aquí, pues, para que alcancen a ver toda la pantalla, ¿verdad? Eh, y tenemos aquí lo que sería, pues, la pregunta y la respuesta subrayada en color verde. Entonces, por ejemplo, en esta dice, en un proceso de investigación, ¿qué elementos deben tener coherencia? En este caso, pues siempre hablábamos, ¿acuerdan ustedes en la clase anterior? Que la coherencia la vamos a tener entre la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación y los instrumentos, ¿sí? Esta debe plantear ciertas variables, esto debe de plantear la finalidad del trabajo y los instrumentos pues tienen que ser capaces de valorar las variables que se encuentran presentes en cada una de las preguntas. Muy bien, aquí felicidades, todos respondieron de manera correcta a esta pregunta. En esta otra dice qué enunciado describe mejor o de mejor manera el método en una investigación de campo. Y aquí, felicidades también, 13 de 14 respondieron de manera correcta, señalando que en el método se mencionan los participantes, sus características particulares, así como las características del escenario y los instrumentos. Entonces, muy bien. Eh, en esta otra dice qué frase describe de mejor manera a un instrumento de recolección de información. También 11 de 14 compañeros contestaron de manera correcta a esta pregunta y se habla pues de que es un medio por el cual se obtienen datos relativos a la medición de cada una de las variables señaladas. Es muy importante esto porque pues acuérdense que un instrumento más que nada nos permite tener datos, tener información y nos permite valorar cada una de las variables que estamos nosotros trabajando. Aquí alguien colocó esta, dice, es un medio que permite obtener información clara y precisa en torno a las opiniones de los participantes. Aquí nada más, esta es incorrecta porque no necesariamente vamos a trabajar con opiniones, sino también podemos trabajar con procesos, con competencias, con habilidades que las personas puedan tener y por eso es que esta opción no es correcta, ¿sí? Y un instrumento, acá alguien contestó, obtiene datos por el cual se establece una conclusión directa de la investigación. No, o sea, la conclusión, a fin de cuentas, no es a partir de los datos, sino es a partir precisamente de que nosotros podamos complementar la parte teórica con la parte de la investigación misma. Entonces, no es necesariamente el instrumento el que permite establecer la conclusión, por eso es que esa es incorrecta, la correcta pues quedó acá. Muy bien, en la que sigue, en la 3, dice Jiménez 2020 realiza un estudio en el cual busca establecer la influencia entre el tipo de liderazgo y el clima organizacional en instituciones de educación superior. ¿Qué instrumentos son necesarios? Bueno, pues felicidades. Aquí 13 compañeros contestaron de manera adecuada, que pues lo correcto en este sentido sería tener dos escalas Likert, una para evaluar liderazgo y otra para evaluar el clima organizacional, ¿sí? Entonces recordemos que si tenemos dos variables, pues va a ser necesario que tengamos dos instrumentos. Si tenemos tres variables, pues de pronto sería necesario tener tres instrumentos, etcétera, ¿sí?
Muy bien, hasta aquí, compañeras, compañeros. ¿Alguna duda? Vanessa, Lucero, Jennifer, ¿todo bien? Todo bien, profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Y acá vamos a ver, dice, respecto de la metodología de trabajo, ¿cuál frase señala de mejor manera el método de la investigación? Aquí también 11 de 14 contestaron de manera correcta a esta pregunta. Dice, el estudio contempló la presencia de 20 participantes, alumnos regulares del tercer grado de bachillerato. A ellos se les aplicó y ahí dice, pues, qué tipo de instrumento. Acá, tres compañeros contestaron esto, ¿sí? Aquí la única cuestión con esto es que la redacción es ambigua. Dice, el estudio contempló la presencia de 20 participantes de ambos sexos que fueran alumnos de preparatoria. Aquí una precisión nada más, la APA, bueno, y en realidad todos los organismos que se dedican a cuidar el asunto de la publicación de textos científicos, pues plantea que no es correcto colocar la palabra a ambos sexos. Por ejemplo, 20 participantes a ambos sexos. ¿Por qué? Porque esto implicaría que tuviéramos 20 participantes hermafroditas, o sea, no, sino que lo correcto es siempre señalar, por ejemplo, si son 20 participantes y queremos señalar cómo fueron distribuidos, entonces decir, por ejemplo, 20 participantes, 10 varones, 10 mujeres, e inclusive la APA es muy estricta en la cuestión, por ejemplo, de la orientación. Entonces de pronto dice, bueno, si usted va a trabajar, por ejemplo, con población LGBT, entonces tiene que mencionar, por ejemplo, 20 participantes, 10 varones gay, 10 mujeres lésbicas, indicando pues que existiría, digamos, un elemento de orientación, ¿sí? Entonces, bueno, les comento pues para que en la redacción que ustedes realicen, pues si para ustedes es importante señalar cuestiones ligadas a la cuestión del género o la edad, pues es importante que cuidemos este dato de que seamos muy precisos al momento de redactar. Recuerden que ahora sí que todo lo que de alguna forma nosotros expresemos o digamos o escribamos ahí en nuestro trabajo, pues todo eso es susceptible de que alguien pueda cuestionarnos o pueda preguntarnos acerca de lo que ahí plantea, ¿sí? Entonces sería, digamos, esta la correcta. En la que sigue dice de las siguientes frases, existe una que no está correctamente planteada y ahí pues se les pide que identifiquen cuál es. Aquí 9 de 14 compañeros señalaron que la que no es correcta es esta, efectivamente, dice el estudio contempla la participación de 5 empresas cuya característica principal fue la presencia de 20 o menos empleados, ¿sí? Bueno, aquí no es correcta en el sentido pues de que no se puede decir que se contempla la participación de las 5 empresas, ¿verdad? Sino que siempre estaríamos hablando de que participan sujetos y que estos fueran pertenecientes a este tipo de empresas, ¿no? Que pudieran tener menos empleados. Todas las demás son correctas, ¿sí? Eh, bien. Acá vamos a ver, dice, en la redacción del método de una investigación se deben considerar los siguientes aspectos. Y también aquí 12 compañeros de 14, muy bien, contestaron de manera correcta, que se deben considerar a los participantes, sus características generales y particulares, así como los escenarios, ¿verdad? Que eso es prácticamente lo que veíamos en la última presentación que hablábamos acerca del método de investigación. Y acá vamos a ver, dice, pues está una lectura, ya ahorita no la leo, les va a aparecer o debe aparecerles a ustedes, ahorita hago ahí los ajustes para que les pueda aparecer. Y menciona, dice, ¿cuáles son las variables de investigación centrales del estudio? Pues ahí la redacción de este trabajo, que ya era una investigación publicada, pues era que era el clima organizacional y el rendimiento en el trabajo, ¿sí? Entonces aquí, felicidades, los 14 compañeros contestamos de manera correcta a esa pregunta, ¿sí? En la que sigue dice cuál es el argumento que mejor explica la necesidad de realizar esta investigación y aquí también 13 compañeros contestaron de manera correcta, felicidades.
cuál sería en este caso la respuesta correcta. Y se habla, dice, el conocimiento del clima organizacional determina los comportamientos de las personas y ello afecta su rendimiento, que sería, digamos, como el argumento central por el cual esta investigación, pues de pronto explica la necesidad. Recordemos que cuando justificamos un trabajo, es importante señalar dos cosas. La primera es tener, por ejemplo, argumentos y decir, esto es lo que está pasando, este es el problema, y si no se atiende, el problema va a ser mayor y este sería, digamos, las consecuencias de no atender, de no investigar esta problemática que yo estoy ahorita planteando. Y la otra forma de justificar también un proyecto, pues es cuando ustedes dicen cuáles serían las ventajas que se dan cuando sí se atiende, cuando sí se investiga el problema, que ustedes plantean, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ellos están trabajando con un argumento negativo, o sea, el clima organizacional determina los comportamientos y los comportamientos su rendimiento. Por lo tanto, si no se estudia el clima organizacional, entonces pues no se sabe a ciencia cierta qué cosas estarán influyendo en los comportamientos de las personas y por ende su rendimiento pues va a ser menor al esperado, ¿verdad? Entonces sí, pues 13 contestaron de manera correcta. Dice, de acuerdo a lo planteado en el estudio, cuál frase es verdadera, y aquí felicidades también, pues 14 compañeros contestaron que el conocimiento del clima organizacional es el que permite comprender los comportamientos de los empleados en su espacio laboral, ¿sí? Entonces, pues muy bien, 14 de 14 compañeros contestamos de manera adecuada a esta pregunta. Y aquí vamos a ver, dice, dice qué pregunta es la que representa argumentos planteados dentro del texto. También 13 de 14 compañeros pues contestaron de manera acertada que la pregunta que podría representar esto es ¿cuál es la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores de instituciones de salud? ¿Sí? Recuerden que el título no debe ser ni muy chiquito ni muy específico, porque eso limitaría la validez externa. O sea, un título muy pequeño de pronto pues nada más sería válido ahí y en esa circunstancia, en ese lugar. Pero también un título muy amplio, de pronto pues haría imposible el estudio, ¿verdad? Por la amplitud que tiene. Entonces, por esa razón, algunos proyectos yo les comentaba que no, que delimitaran, digamos, un poco más la población, o si de plano no la quieren delimitar, pues déjenlo, digamos, abierto, pero, por ejemplo, si se fijan en no le pusimos instituciones de salud en México, por ejemplo, o en el mundo, porque si le ponemos eso, ya estaríamos obligados a tener una investigación a nivel nacional o a nivel mundial, ¿no? Entonces, no. Lo dejé abierto. Si se fijan, no coloqué esa opción. Simplemente era desempeño laboral en trabajadores de instituciones de salud, así. Y eso da pie a que ya en la metodología se delimite en dónde. Pero sí es importante que si lo señalamos aquí en el título, entonces sea lo que vayamos a cumplir dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, pues 13 contestaron de manera acertada esta pregunta. No sé si hay algún comentario hasta ahorita, compañeros, Obed, Sergio, ¿todo bien? Bien, profe. Perfecto, gracias. Sí, profe, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Y aquí nos plantea, dice, ¿cuál es un objetivo válido para esta investigación? También, bueno, felicidades, la mayoría, 10 de 14, responden de manera correcta. Dice, explicar la relación entre el clima organizacional y el desempeño en el trabajo de empleados de instituciones de salud. Aquí recordemos que siempre un objetivo comienza con un verbo, en este caso, explicar, ¿verdad? Estos que están acá, por ejemplo, dice explicar cómo el clima organizacional influye en los comportamientos de los trabajadores de los servicios de salud y cómo afecta su rendimiento laboral debido a que esto mejora las condiciones de trabajo, ya no es un objetivo, sino que esto ya es un planteamiento, ya es o funciona como una hipótesis.
el objetivo no explica por qué, ¿vale? Para quien contestó esta, el objetivo nunca va a explicarnos por qué ocurren las cosas, sino que simplemente va a decir cuál es la finalidad que nosotros pretendemos, ¿sí? Qué es lo que de alguna manera nosotros buscamos con ese estudio. Y entonces, cuando eso ocurre, pues por eso son verbos válidos cuando hablamos de explicar, de comparar, de desarrollar, de, digamos, comprender, ¿sí? Los que no son válidos son aquellos, por ejemplo, que hablarían, por ahí alguien una vez puso, mi objetivo es investigar tal cosa. Pues no, porque investigar es el medio para que tú expliques, o investigar es el medio para que tú comprendas, o investigar es el medio para que tú desarrolles algo. Entonces, por esa razón, verbos como investigar, estudiar, no son verbos válidos al momento en que se redacte un objetivo, ¿verdad? Y finalmente vamos a ver acá, dice, para esta investigación, ¿cuáles son los instrumentos idóneos que evalúen las variables planteadas? Aquí también nos fuimos a lo tradicional y dice, pues es conveniente aplicar una escala Likert que mida el clima organizacional y otra escala que determine el rendimiento en el trabajo, ¿verdad? Que sería, digamos, ahí lo conveniente porque cada una de estas escalas mide las variables que estamos aquí trabajando. Aquí alguien contestamos esta, dice es conveniente aplicar entrevistas que evalúan el clima organizacional y una entrevista a los supervisores y directivos para verificar el rendimiento. Es difícil porque una entrevista, como es un elemento cualitativo, entonces de pronto nos daría información muy amplia, pero que no determinaría directamente cuál es el rendimiento, ¿sí? Y, por ejemplo, en esta otra, dice, es conveniente aplicar una encuesta de clima organizacional. Bueno, un compañero contestó esto. Aquí nada más reiterar que la palabra encuesta, ya para un tipo de investigación como el que ustedes están desarrollando, ya no se emplea. O sea, ¿por qué? Una encuesta es un instrumento que se aplica de forma rápida a una población, pero decir que apliqué una encuesta es muy ambiguo porque no me dice si esa encuesta fue un test, fue una prueba de rendimiento, fue una escala Likert, fue una prueba de memoria o qué fue, ¿sí? Entonces es importante que nosotros pues ya nos manejemos diciendo cuál es el instrumento exacto que vamos a utilizar para poder plantear nuestra investigación. Y en este sentido, decir una encuesta pues es muy amplio. Entonces ahí conviene decir, se aplicó una escala Likert, se aplicó un cuestionario que se llama fulano de tal, se aplicó una entrevista, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas sí es importante plantearlas para que no haya lugar a confusiones que pudieran tener quienes son nuestros lectores del trabajo. Y entonces aquí, bueno, pues 12 de 14 compañeros contestaron de manera adecuada. Muy bien. Aquí tenemos esta otra. Dice qué frase ejemplifica cómo se debe empezar a plantear el método de la investigación. Y aquí pues tenemos esta, ¿sí? El estudio incluyó a una población de 60 empleados de una institución de salud pública, distribuidos en 4 grupos de 15 participantes cada uno. Es la correcta, 8 compañeros respondieron que esa era la indicada. Aquí, bueno, este otro, 5 compañeros respondieron a esta pregunta diciendo, el estudio incluyó a una población de 60 empleados de instituciones de salud pertenecientes al área de servicios generales oncológicos. Bueno, aquí esta pareciera que está correcta, pero como se plantea que sea diferentes áreas, entonces aquí pues de pronto no me dice, no me plantea cómo están distribuidos estos sujetos. Entonces por esa razón es que no sería, digamos, como correcto plantear esta parte, ¿sí? Sino lo correcto pues sería esta otra, ¿verdad? Es decir, si hablamos de diferentes servicios, como oncología, pediatría, lo correcto es decir cuántos fueron de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice 4 grupos, 15 participantes de cada uno,
15 de oncología, 15 de cardiología, 15 de pediatría, etcétera, ¿sí? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, compañeras, compañeros? Edith, ¿todo bien? No, profe. Todo claro, profe. Perfecto, muchas gracias. Y en esta otra dice, de acuerdo al estudio, ¿cuáles de las siguientes frases es falsa? También 12 compañeros, muy bien, pues respondieron de manera adecuada, acertada a esta pregunta. Dice, es importante evaluar el clima organizacional y el rendimiento en el trabajo de los empleados de instituciones de salud. Aquí entonces habla de que esta frase es falsa porque dice que ello disminuye las... ay Dios, no se entiende. A ver, permítanme. Ello disminuye las enfermedades de los usuarios. Bueno, esta es falsa precisamente por eso, porque si se fijan, el estudio no plantea que estudiando el clima organizacional y el rendimiento del trabajo, ello vaya a disminuir las enfermedades de los empleados. De hecho, es un argumento falso, ¿sí? Porque pues en realidad la enfermedad de un usuario pues no se podría disminuir evaluando el clima organizacional y el rendimiento de los médicos, enfermeras y personal que trabaja en alguna institución de salud. Y 12 compañeros, muy bien, pues respondieron de manera adecuada a esta, que esta es la frase que es falsa. Y vamos a ver acá, dice qué tipo de letra se debe utilizar si se desea enfatizar una palabra o frase dentro de un texto. Pues ya convenimos en que es la cursiva, muy bien. Y finalmente vamos a ver aquí, dice tipo de referencia utilizada cuando se enuncia primero la idea y luego el autor, por ejemplo. Y aquí viene el ejemplo, dice, la rotación de personal es un fenómeno común en las empresas, aunque es considerado un proceso normal. Si ésta se presenta de manera reiterada, influye de manera negativa en el funcionamiento y logro de los objetivos de la organización, debido a que se tiene que volver a invertir en capacitación, selección, desarrollo del personal. Bueno, esta idea, perdón, es una paráfrasis, ¿verdad? Si se fijan, no tiene comillas, entonces no es una cita textual, sino es una idea que en este caso yo rescaté de un autor que se apellida Chiavenato. Bueno, pues como primero dije la idea, que es todo esto, ¿sí? Como primero dije la idea y después señalé de quién se trata, entonces recordemos que se cita de esta forma, ¿verdad? Por ahí lo veíamos en una de las clases, que si primero va la idea y luego va el autor, entonces se debe de colocar entre paréntesis tanto autor y año. Si es al revés, si primero digo el autor y luego digo su idea, entonces debo de colocar solamente entre paréntesis el año y el autor lo dejo sin paréntesis, ¿verdad? Bueno, como en este caso ambos están entre paréntesis, entonces lo correcto es decir que esta es una referencia de tipo parentético, ¿sí? No es una cita textual, porque la cita textual, recordemos que debe de ir entrecomillada, ¿sale? Eso por favor ténganlo muy, muy clarito porque alguien puede hasta cierto punto como agarrarlos por ese lado, ¿no? Decir, pues a ver, aquí es cita textual o no lo es. Si ustedes leen un trabajo, que es una referencia para ustedes, y ustedes rescatan la idea de ese trabajo, y ustedes mencionan, a lo mejor el autor lo dijo en 20 palabras, 20 hojas, y ustedes resumen todo eso en media cuartilla, pero lo que ustedes están diciendo es como ustedes entendieron la idea. Cuando nosotros mencionamos la idea con nuestras palabras, entonces a eso le vamos a llamar una paráfrasis. Y las paráfrasis pues no llevan comillas porque no es tal cual como lo dijo el autor, ¿verdad? Sino es como yo ya le entendí. Entonces, estas no llevan comillas, pero sí es importante que como la idea no es mía, entonces pues del crédito, referencie quién es quien dijo eso, ¿no? Entonces, en este caso, Chiavenato pues lo ha de haber dicho con más páginas y con más
estructura y quizá de mejor manera, pero a fin de cuentas yo entendí que pues si la rotación de personal es muy amplia, eso va a afectar de manera negativa al logro de los objetivos de una empresa. Bueno, en este caso es una paráfrasis y esta paráfrasis, por eso no lleva citas, no lleva, perdón, comillas. Entonces esta paráfrasis, pues coloqué la idea y al final coloqué el autor. Por lo tanto, yo le llamo a esto una referencia parentética. ¿Por qué parentética? Porque está entre paréntesis el autor y el año, ¿sí? Ambos están entre paréntesis, ¿sí? Entonces es lo correcto. Quien respondió pues que cita textual, no, porque para que sea cita, recordemos por favor que tenemos que poner comillas y tenemos que colocar el número de página o el número de párrafo en donde vamos a encontrar esa información, ¿sí? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, compañeras, compañeros? ¿Todo bien? Pati, Lucero, Emiliano, ¿sí? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Y en esta ya vamos a terminar. Dice, la siguiente lista contiene una serie de frases, marca aquella que sea verdadera. Y aquí pues se planteó en este caso cuál es la frase verdadera. Dice, si la frase o párrafo es muy contundente o significativo, pues se debe utilizar una cita textual, ¿verdad? Por ahí en clases pasadas señalábamos que cuando ustedes citan de manera textual a un autor, la cita es un premio que ustedes le dan a los autores, ¿sí? Entonces, ese premio es algo más o menos como decir, ah, mira, tu frase es tan fuerte, tan llegadora, tan interesante, que no la puedo parafrasear, que no la puedo decir de otra manera, y entonces la voy a decir tal cual como tú la dices, porque tu frase es muy buena, o sea, la manera como lo dices es una forma tan fuerte, tan importante, que entonces, pues, como es muy significativa, vale la pena, merece que la pueda poner entrecomillada y la pueda poner textual, ¿sí? Entonces, eso recuérdenlo por favor, cuando vayan ustedes a hacer una cita textual de un autor, consideren que realmente merezca, que valga la pena, que ustedes puedan ponerlo entrecomillado y ponerlo tal cual como lo dijo, ¿sí? Realmente siempre es un premio que le damos a un autor, la posibilidad de que aparezca en nuestro trabajo y que aparezca citado, ¿verdad? Que aparezca dicho tal cual como él lo plantea, ¿sí? Entonces, muy bien, 11 compañeros contestaron de manera adecuada a esta pregunta. Y aquí ya la penúltima pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según los criterios APA? Y aquí, pues la verdadera es esta, dice, los autores referenciados dentro del texto deben coincidir con aquellos mencionados en la referencia final. En este caso, sí es importante, pues, que deban de tener esta coincidencia, ¿sí? Y acá dice, los autores referenciados deben de coincidir con aquellos mencionados en la lista de referencias final, según el orden en cómo se menciona en el texto. La mayoría contestó esta pregunta, pero aquí quiero hacer la precisión de que esta pregunta pues tenía ahí un pequeño problema porque no es como se citen en el orden en que aparezcan en el texto, sino que en la referencia final el orden debe ser alfabético, ¿sí? Por esa razón es que no es como se mencionaron en el texto, sino que debe de coincidir en el orden en como, de alguna manera, perdón, deben de aparecer en orden alfabético, independiente a cómo aparecieron en el texto. Por eso la correcta es esta opción. Los autores referenciados dentro del texto deben coincidir con aquellos mencionados en la referencia final, o sea, eso sí deben de coincidir, debe de haber uno y debe haber el otro, pero de manera independiente a cómo fueron apareciendo en el texto. O sea, en las referencias finales, en sus referencias ya de su trabajo, ustedes, independientemente de cómo ustedes nombraron, si primero pusieron a uno y luego pusieron a otro, en la referencia final es importante que esto se haga de manera alfabética, ¿sí?
según la APA debe de ser así. Y ya a la final dice, ¿cuándo es necesario citar una referencia? Pues aquí 11 compañeros muy bien respondieron de manera adecuada que citamos obras cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido directamente en el trabajo que nosotros realizamos, ¿sí? Entonces, bueno, pues básicamente esa es ahí la pregunta. Está luego la sección de comentarios. A quienes hicieron comentarios, pues les agradezco muchísimo. Y sería pues la parte del examen. Voy ahorita a configurarlo para que les pueda aparecer las, en este caso, las respuestas, digamos, ya planteadas. Entonces, para ver si hubiera como alguna duda, ¿sí? Y que pudiéramos tener. ¿Sale, vale? Entonces, nada más de una vez lo configuro para que lo puedan tener. No, miren, aquí está. Dice que sí se puede. Chéquenlo, por favor. Debe de aparecer, es un cuadrito hacia donde está el puntaje. Y abajito con letras así chiquitas dice ver respuestas, ¿sí? Le dan clic ahí y les debe de aparecer un cuadrito, porque aquí está, mire, dice que el encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta y preguntas correctas. Entonces, aquí yo ya le puse que sí. Entonces, para que por favor ustedes revisen y les debe de aparecer ahí ese cuadrito. Sí me gustaría que lo checaran, por favor, para que pues tengan ahí material de estudio, ¿sí? No sé si ya lo pudieron tener la oportunidad de observar. Sí, ya lo pude ver, ¿Ya? profe. Perfecto. Entonces, los demás les digo, es un cuadrito y en el cuadrito abajito ahí les debe de aparecer cuál es la opción correcta en este caso, ¿sí? Muy bien. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda, compañeros o compañeras. No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, gracias, Regina. Bien, pues ¿Mande? miren, gracias, digo. Ah. Sí, muchas gracias. Bueno, pues quiero comentarles también de manera muy general, la mayoría de trabajos, muy bien, aquí lo único que ahora nos hace falta trabajar es la parte que tiene que ver con la instrumentación. Entonces, algunos compañeros ya colocaron los instrumentos, hay otros que sí es importante que por favor consideremos el asunto de si tenemos dos variables, entonces ver la forma de valorar las dos variables, ¿sí? Por ahí me salta algunos compañeros quienes van a trabajar con el tema de o del rendimiento académico o del rendimiento laboral, y es importante que, por ejemplo, en el caso de ellos, sí se planteen estrategias de cómo se va a medir este rendimiento. Si el rendimiento lo van a medir en función del promedio, entonces señálenlo. Es decir, por ejemplo, el rendimiento académico se evaluará de acuerdo al promedio obtenido por el alumno hasta tal fecha, ¿no? Por ejemplo, si es que ese fuera el caso. También otra cosa, miren, sí es importante que nosotros podamos solicitar, en el caso, por ejemplo, de que requeramos, perdón, información de la institución, entonces solicitar esta a través de un oficio que enviemos, en este caso, por ejemplo, a las coordinaciones. Entonces voy a subir en la plataforma una muestra, dijéramos, de un oficio que pudiéramos pedir a las coordinaciones para solicitar algo. Por ejemplo, a lo mejor alguien puede solicitar el acceso a que le den información sobre promedios, por ejemplo, o para aplicar algún tipo de encuesta, de algún tipo de instrumento, perdón, como pudiera ser una escala Likert en línea, etcétera. Hay ocasiones en las que no. Entonces, bueno, eso ya lo voy a dejar a juicio de ustedes. También comentarles, si alguien requiere población que no sea del área de administración, entonces, pues yo tengo, digamos, ahí el contacto con compañeros de gastronomía, de psicología o de nutrición. Entonces,
igual, si alguien requiere como tener información de ellos, me puede pasar su instrumento y yo a su vez lo envío con los compañeros para pues aplicar o tener una población mayor de estudio. Pero también eso pues ya ustedes por favor me comentan. Y también la otra es que a partir de la próxima semana me gustaría que pudiéramos ir trabajando con la presentación que ustedes puedan hacer de sus proyectos. ¿Se acuerdan que comentábamos que de manera inicial, pues la idea era de que ustedes pudieran ir presentando sus proyectos? Y bueno, creo que ya estamos en un punto donde ya podemos empezar a presentarlos. Yo estaría pensando, perdón, en 2 rondas de presentación, una que pudiera ser a partir de la próxima semana y la otra que pudiera ser después de que ya tenemos datos de nuestros proyectos. Entonces, no sé si ustedes ya tengan ahí en mente la fecha de la última evaluación de periodo, pero está contemplado para el día 27 al 31 de julio. Entonces, pues nos queda esta semana, bueno, en este caso la próxima, la semana del 25, la semana del 2, el 9, son 3 semanas, el 16 son 4 y del 23 son 5 semanas. Entonces ya después de la quinta semana, pues ya viene la evaluación final y sí es importante que para esa fecha pues ya tengamos nosotros los resultados de nuestra investigación y ya el documento ya que exprese, digamos, esos resultados. Entonces la intención es que estos resultados, este proyecto, pues pueda a ustedes ayudarles a que de manera posterior a sus prácticas y demás, pues de pronto ya se pudiera empezar a pensar en un proceso de tesis y quien de alguna manera pues así lo decida, pudiera tomar esta información, esta investigación para presentar pues un proyecto de tesis con respecto pues de lo que se está trabajando. Entonces, en ese sentido, pues, en estas semanas sería, digamos, ahí esta presentación y yo quiero compartirles cuál sería el archivo que vamos a trabajar, ¿sí? Este archivo que les voy a compartir ahorita, pues, me gustaría que ustedes lo pudieran tener y que bueno, yo aquí puse solamente algunos lineamientos de carácter general, pero sí, pues ustedes pueden editarlo, pueden, digamos, hacerlo de una manera más atractiva, siempre y cuando se conserven los puntos que aquí queremos tratar, ¿sí? Entonces, este archivo por ahí lo encuentran en la plataforma, ¿sí? Pero me gustaría irlo comentando para que por favor ustedes pues lo tengan ahí presente. Este es un archivo de PowerPoint y la idea es que la información que ustedes tienen en sus proyectos pues sea la que se utilizaría o la que se emplearía mejor en la realización de esta investigación y de esta presentación, ¿sale? Entonces, a ver, miren, voy a compartirles el archivo en este momento. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Sí se mira, ¿verdad? Sí, profe, ya se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí vamos a ver. Miren, es un archivo, les digo, pues está la cintilla, en este caso centro universitario. Aquí ustedes colocan pues la licenciatura, ¿no? En este caso licenciatura en administración de empresas, el título de su proyecto, el nombre del autor, en este caso autores, y aquí usualmente se coloca el nombre del director. Bueno, ahorita todavía no tenemos esa figura, así que ahorita por lo pronto pues esto lo dejamos así en blanco, ¿no? Todavía no es necesario. Lugar, mes y año, ¿sí? Aquí abajito. Bien. Después viene la parte de la introducción. Esta introducción ahorita, en este momento, para la presentación que realizaríamos la próxima semana, esta introducción no le pongan nada, solamente pongan la página de introducción, pero por favor ahorita no coloquen nada, porque recordemos que la introducción en un trabajo de tesis, pues se coloca
hasta que nosotros ya concluimos con el proceso, ¿sí? Igual en algunos compañeros que me presentaban sus proyectos y que ponen introducción, ahorita todavía no es conveniente porque eso se coloca hasta el final, ¿sí? ¿Qué cosas se colocan ahí? Bueno, se colocan en este caso, por ejemplo, de ideas principales, eh, pues la presentación del problema, las etapas o fases en que se vivió el trabajo y el alcance o relevancia de la tesis, ¿verdad? Y las conclusiones, pero esas todavía no las podemos tener hasta que ya tengamos terminado o concluido el trabajo. Bien, y aquí viene esta parte. Aquí, por favor, quiero que ustedes anoten su pregunta de investigación, su objetivo. Recordemos que esta pregunta, este objetivo y el tema deben de ser coincidentes, ¿sí? Es decir, si yo hablé de clima organizacional aquí, esa misma palabra, clima organizacional, debe de aparecer acá y debe de aparecer aquí, ¿sí? Entonces, sí es importante considerarlo porque por ahí vi que algunos de pronto mencionaban, por ejemplo, clima organizacional y luego después abajo ponían clima laboral. Eh, Va a sonar ahí como muy, dijeran, muy picky, ¿no? Algunos dijeran eso, ¿no? Pero una cosa sería una y la otra es otra. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si hablamos de clima laboral, a lo mejor estaríamos hablando de elementos ligados al trabajo exclusivamente, a la producción quizá, pero clima organizacional es más amplio y nos lleva a pensar en la organización, ¿verdad? Y en una gama de relaciones que son diferentes al trabajo. Entonces, por esa razón es que pudieran parecer sinónimos, pero no lo son. Entonces, ahí conviene que las palabras que ustedes utilicen en uno sean las mismas palabras que utilicen siempre en el otro, ¿sí? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Y aquí después viene el marco teórico, dice, a modo de ideas, ¿sale? Ya no pongan tanto texto, sino que en una presentación mencionamos algunas ideas nada más, pero sobre todo que sean las ideas más importantes, las ideas de más peso en nuestro proyecto, ¿sí? ¿Qué se incluyen? Se incluyen dos cosas, la delimitación conceptual del objeto de estudio, población y características especiales de esta población, y las ideas o hallazgos de investigadores o autores recientes que apoyen el desarrollo del estudio, el plan o proyecto. Bueno, puede que a lo mejor ahorita no tenga esto, pero sí, forzosamente, tengo que tener una delimitación conceptual. O sea, si yo estoy hablando de clima organizacional, entonces tengo que decir que es clima organizacional. Si estoy hablando de programación neurolingüística, entonces tengo que decir que es programación neurolingüística. Si estoy hablando acerca de comunicación asertiva, entonces tengo que mencionar aquí la idea, en este caso, o la delimitación del concepto de que entiendo que es la comunicación asertiva, etcétera, ¿sale? Si hablo de derecho habiente, entonces tengo que decir que es el derecho habiente, cómo se entiende ese concepto. Y aquí pues tiene que estar fundamentado, en este caso tengo que tener un autor que señale qué es esa delimitación conceptual. Algunos compañeros colocaron autores sin fecha. Miren, para estas alturas sí es muy importante que ustedes tengan siempre autores que tengan fecha o que la información que ustedes señalen aquí sea información que tengamos a quien reclamarle esta información. Es decir, que haya un autor y ese autor nos ayude precisamente a hacer esa delimitación, ¿verdad? Si yo tengo información teórica, pero no sé quién la dijo, tampoco sé cuándo la dijo, entonces no tengo manera de saber, primero, en qué contexto se originó, cuál es la línea de trabajo de quien planteó esto, y segundo, si no tengo la fecha, pues corro el riesgo de que esta información ya no sea vigente, ¿sí? Entonces, por eso es importante plantear este tipo de situaciones, ¿verdad? Eh, por ahí en algún trabajo alguien colocó información del sexenio pasado. Entonces, pues a lo mejor ahorita esta información ya no nos ayuda tanto, ¿sí?
¿Por qué? Porque pues digamos muchas de las cosas que anteriormente estaban, pues de pronto ahora ya sabemos que son distintas, ¿no? Con esta 4T. Entonces sí es importante que podamos tener ahí como pues elementos del año, de la fecha y del autor, ¿sí? Y después viene la parte del método. Esto ya lo decíamos la semana pasada, es particularmente igual a como lo que estuvimos señalando, que hablamos de participantes, de características de las participantes como edad, sexo, estado civil, condición social, el escenario de investigación, que eso ya ustedes ya lo empezaron a plantear muy bien, y los instrumentos empleados. Y aquí es importante mencionar correctamente las características de los instrumentos, si es una escala, si es una entrevista, si es un cuestionario, etcétera, ¿sí? Si hay algún procedimiento de construcción del instrumento, ¿sí? Esto en el caso de instrumentos que ya están estandarizados, que ya están, eh, digamos, ya hechos. Si ustedes son los que hicieron el instrumento, pues baste con que nada más digan que ustedes generaron el instrumento y como se va a aplicar esto vía virtual, aquí podrían ustedes señalar el enlace, ¿verdad? En el procedimiento se va a decir, bueno, se realizará una investigación vía Google Forms o vía una encuesta virtual, un cuestionario virtual y este instrumento consta de tantas preguntas, estas preguntas se dividen en tales aspectos y hasta ahí, ¿sí? Bueno, eso sería con lo que vamos a trabajar la próxima clase. Después vienen los resultados, esos por favor ahorita hay que dejarlos en blanco, ahorita no los empezamos a trabajar. Ya en las próximas clases ya estaríamos viendo qué cosas vamos a colocar en los resultados. Y viene discusión y conclusiones, esta también por favor la dejamos ahí en blanco. Y las referencias, recuerden por favor que las referencias pues deben de coincidir con aquellas que ustedes hayan planteado en su trabajo de investigación, ¿sí? Entonces particularmente esas serían las características de esta presentación. Tenemos por ahí ya una, ¿cómo se llama? Tenemos ya una secuencia de quiénes son los equipos, ¿sí? Lo vuelvo aquí a señalar, pero para respetar ese orden. Entonces sería pues el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, etcétera. Y pues la participación en este caso sería en dos actividades. Primeramente, vamos a trabajar con lo que sería pues los proyectos, ¿sí? Entonces quiero que esta presentación que ustedes hagan, por favor me la hagan llegar, ¿sí? Y dos, me gustaría también que esta presentación pues la fuéramos haciendo conforme a el orden de los equipos. Ya todo el mundo sabe qué equipo es, ¿verdad? ¿O no? Sí, pues de hecho también en la plataforma, así como nos mandan los trabajos, ahí aparece, ¿verdad? Ahí está, exactamente. Entonces está equipo 1, equipo 2, equipo 3, ¿sí? Entonces, para que por favor ahí lo vayamos considerando. Y les comentaba, y ya por último, las observaciones que tengo generales de sus proyectos. Estas les van a llegar también ahí vía la plataforma, pero sí quiero aprovechar para, de manera muy general, esta las hice de manera escrita, pero bueno, sí me gustaría que las pudiéramos ir planteando. Espérenme un tantito. Ok, bueno, miren, aquí están las observaciones que realizamos. Estas les van a llegar ahí en la plataforma, ¿va? Pero de la manera muy general son las observaciones que yo tuve de los equipos. En el caso del equipo 1, que es de su compañera que habla de su investigación sobre el rendimiento académico y el liderazgo,
Aquí es importante nada más que en la metodología se establezca el instrumento. ¿Qué instrumento vamos a aplicar para alumnos y cuál para profesores? En este caso, para poder valorar el rendimiento académico. Es muy importante aquí que señales qué cosas son las que vamos a tener para poder valorar el rendimiento académico, ¿sí? No le puse aquí quién es el equipo 1, pero ya quién es el equipo 1 ya sabe de qué se trata. El equipo 2, pues aquí nada más está muy bien, nada más les recomiendo que en su título no coloquemos, les había hecho esta observación porque decir palabra diagnóstico es como muy amplio. Vi que ya no la incluyeron en la pregunta, ni en el objetivo, pero sí sigue en el título. Entonces nada más es que no le pongan diagnóstico, sino pongan simplemente clima organizacional, ¿sí? Para que ahí quede como ya muy clarito. Y luego el equipo número 3, ahí sí le puse a Alondra, la voy a balconear, perdón. Dice, bueno, me da gusto que las variables ya corresponden entre sí, solamente que me gustaría que su instrumento pudiera tener más ítem y pues aquí tengo un error ortográfico, para seguir evaluando las diferentes variables. También es importante que incluyan elementos donde referencien las tablas que tienen en su proyecto. Y es importante que eviten el uso de autores desconocidos en su proyecto. Eso es lo que ahorita les comentaba, ¿vale? Y al final que alineen sus referencias para que queden todas parejitas, ¿no? El equipo 4, pues felicidades. Ya se corrigieron varios aspectos de los mencionados en las observaciones. Únicamente señalarles que en el caso de su objetivo, esta investigación no es claro señalar así, que dice influencia sobre el efecto del estrés, ¿no? Aquí hay que cambiarle un poquito la redacción. En todo caso, decidan si utilizan influencia del estrés en el rendimiento académico o efecto del estrés en el rendimiento académico, ¿sí? Lo que pasa es que le pusieron así, influencia sobre el efecto. Esto es lo que no queda claro. Entonces puede ser efecto del estrés en el rendimiento académico o influencia del estrés, o sea, cualquiera de las dos, pero no las dos, ¿sí? Porque influencia sobre el efecto, pues es algo que es sobre lo mismo, ¿sí? Y no se señala cómo se va a medir el rendimiento académico. Es importante tener dos instrumentos para que se puedan valorar ambas variables. Y el equipo 5, pues aquí también igual me da gusto, ya definimos la población, ya queda. En la pregunta dice, ¿cómo es la satisfacción de los derechohabientes? Es importante señalar que si su variable es nivel de satisfacción, eso mismo es lo que diga la pregunta, ¿vale? Entonces, nada más para que cuadren esa parte. Y esto no se encuentra en sus referencias y es importante que planteen sus referencias. De hecho, me llamó la atención porque en su trabajo, sí, en sus anteriores trabajos sí mencionaban referencias y en este no. Entonces, no sé si algo pasó al momento en que ustedes estaban ahí, pues como editando su documento, que no trae referencias, ¿sí? Entonces, para que por favor las coloquen, perdón. Y el equipo 6, pues me da gusto que hayan empezado a plantear algunos aspectos de carácter metodológico. Únicamente hay que buscar autores que no sean desconocidos, igual por ahí manejan algunos. Y asimismo que en su instrumento no me queda claro todavía cómo van a medir la comunicación asertiva, que es la variable que ustedes están midiendo. El uso de la programación neurolingüística ya está, pero sí me gustaría que me digan, por favor, cómo van a valorar, en este caso, esta variable de comunicación asertiva, que es la que está presente en su proyecto, pero que no, al menos en lo que yo revisé, no vi cómo podría estarse evaluando, pues, o que sea como muy claro decir, vamos a utilizar este instrumento para evaluar la comunicación asertiva, porque yo vi que evalúan la satisfacción, en este caso de cómo se sintió la persona con respecto a la atención que le brindaron ahí en el área que ustedes están estudiando, pero sí me falta ese instrumento, pues, ¿sí? Y bueno, son, digamos, ahí como la retroalimentación general de los proyectos que ustedes me hicieron favor de enviar en días pasados. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahorita, compañeras, compañeros.
Profe, la presentación que nos proyectó de cómo tiene que ir nuestra presentación en PowerPoint, esa la va a subir a la plataforma, me imagino, ¿verdad? Sí, de hecho ya debe de estar, pero déjeme lo verifico para verificar, para checar que sí de veras esté. Pero, Ok. ajá, pero la descargan de ahí y voy a abrir un enlace para que también ahí, después de que la presenten, me la envíen, ¿sí? Entonces, puede ser el mismo día que nos reunamos. Vamos a empezar con el equipo 1, el equipo 2 y así en ese orden. Pero el día, por favor, que nos reunamos la próxima semana, ese día, por favor, envíenme esa presentación. Esto se utiliza porque cuando ustedes presentan un trabajo de tesis, pues siempre es importante evaluar cómo es que se presenta el trabajo. ¿Sí? O sea, además del documento, está la presentación del trabajo. Entonces, sí son elementos ahí que hay que tener en cuenta, pues, ¿vale? Entonces sería eso. Ahorita checo la presentación, pero ahí la deben de descargar. Y la descargan, ustedes le editan, insisto, ustedes adórnenla. Digo, yo soy muy malo para la cuestión del diseño, entonces ustedes ahí adórnenle, pónganle como los elementos que pudieran ser como pertinentes en eso. Lo único que estaríamos checando es que haya coherencia, decíamos, entre su pregunta, entre su objetivo, entre su tema y los instrumentos. Básicamente lo que ya tienen, nada más trasládenlo a la presentación, ¿sí? Muy bien, profe. Entonces empezamos el siguiente jueves con las Así es, el introducciones. siguiente jueves, así es. Tenemos De una acuerdo. semana para poderlo plantear. También, y de veras, con confianza, por ahí tienen mi número. Si alguien requiere como alguna asesoría para empezar a ver la parte de su instrumento y demás, con gusto, manden un mensaje. No les prometo responderles en el momento, pero sí respondo. A veces es más efectivo, pues, que por correo, porque cuando veo el correo, pues ya de pronto ya pasó tiempo. Entonces, si me envían mensaje, pues sería más rápido y sobre todo si requieren de alguna información adicional o asesoría en lo particular, pues igual podemos trabajar, ¿sale? Muy bien, profe, gracias. A ustedes muchas gracias y bueno, no sé si hay alguna duda. Si no la hubiera, pues daríamos por terminada nuestra sesión del día de hoy y bueno, pues también de nueva cuenta felicidades, la mayoría de los resultados del examen muy bien, entonces pues yo espero también puntajes altos ahí en su evaluación y pues nada más. Entonces no sé si tengan alguna duda, Emiliano, Beth, Vanessa, ¿todo bien? Todo claro, profe. Sí, Ok, todo muy bien, bien. profe. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues si no hubiera alguna duda, pues entonces dejamos el día de hoy. Recuerden que las clases ya tenemos la costumbre pues de poderlas subir ahí en la plataforma, entonces si alguien quiere como repasar o quiere de alguna manera pues eh, no estuvo en la clase y de alguna manera quiere pues estar ahí, pues puede consultar la clase también ahí en la plataforma y la subimos y bueno, pues nada más, ¿sale? Entonces, pues desearles un bonito día y nos vemos la próxima semana, ¿sale, vale? Sí, Sí. profe, Gracias, gracias. profe. Buen día. Gracias, Bueno, profe. pues gracias, que tengan excelente día y hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Adiós.